Autenticidad. Esa es una de las palabras más en boga de los tiempos recientes. Se habla mucho de que tu autenticidad es lo que te distingue de las demás personas y es muy cierto. Pero, ¿qué en realidad significa vivir y actuar con autenticidad? ¿Y cómo puedes tú encontrar y liberar tu voz auténtica? De eso vamos a hablar en este video. Aún no No estoy puedes lista. No quiero precipitarme. ¿Quién me va a hacer caso de todas maneras? Todavía no es mi tiempo. Sabes que tienes un mensaje importante burbujeando en tu interior y sabes que hay algo en tu corazón que necesitas compartir con los demás. Tienes experiencias, sabiduría y perspectivas que pueden ayudar a otros, pero sigues permitiendo que todos esos pensamientos y muchos otros parecidos te impidan avanzar y hacer algo al respecto. Pero, ¿qué pasa si tu silencio no solo te afecta a ti? ¿Qué si hay otros que se ven privados de la solución, la esperanza o la dirección que necesitan para avanzar porque tú estás permitiendo que la duda de si este es el momento adecuado te detenga? Sé que da miedo, sé que es algo que te da susto, sé lo que es preguntarse si es el momento adecuado para actuar, pero también conozco la satisfacción de dar el paso de fe y de saber que está siendo de apoyo para otras personas. Es por eso que he preparado una herramienta para ti y es el checklist, 7 señales de que tu voz está lista para salir del silencio. Este checklist te ayudará a identificar si es hora de dejar de silenciar tu voz y de empezar a generar un impacto verdadero. Es hora de compartir lo que hay en tu corazón. Es este el momento en que tu llamado y tu voz salen a la luz y marcan la diferencia. Este es el primer paso para salir de la duda y crear claridad. Simplemente visita martaenid.com/checklist para descargar tu herramienta gratuita. No puedo esperar a escuchar los resultados que recibirás. Nosotros vivimos en una economía en la cual lo que más hace falta, lo que menos se encuentra y lo que más la gente busca es poder confiar en las otras personas. Hay tanta gente allá afuera tratando de pasarse por lo que no son, tratando de aparentar o de ser cosas que no son. Los medios sociales nos han puesto en una posición en la que no sabemos cuál es la realidad de las personas y nos estamos constantemente comparando con los demás. Eso lo que nos ha llevado es a un déficit bien grande de esa confianza que se basa en verdaderamente sentir que conocemos y entendemos la otra persona, sus puntos de vista, sus valores y de dónde vienen. Cuando encontramos a alguien que nos inspira confianza y que entendemos que están siendo genuinos y auténticos, eso nos atrae y nos ayuda a bajar la guardia y a poder conectar de una manera completamente distinta a como estamos acostumbrados a conectar en estos tiempos, especialmente cuando hablamos del internet, de los medios sociales y demás. Pues hoy quiero compartir contigo unas claves de cómo encontrar tu voz auténtica. Y como sabes, a mí me gusta llevarte a cosas prácticas, así que al final del video te voy a compartir 3 cosas que vas a hacer, que te van a ayudar a acercarte más a saber que tienes esa voz auténtica, porque lamentablemente a veces es difícil hasta para nosotras mismas saber, ¿esa verdaderamente soy yo? Así es que yo sueno de verdad. Eso es lo que debo estar diciendo. Y vamos a hablar un poquito de cómo llegamos hasta ahí. Pero antes vamos a comenzar por clarificar qué es lo que queremos decir cuando hablamos de autenticidad, porque aún eso se confunde. ¿Verdad? A veces pensamos que para ser auténticas, para poder avanzar o operar desde el punto de partida de la autenticidad, tenemos que ser 100% transparentes, queriendo decir que todo lo que pensamos lo tenemos que decir, que tenemos que no guardar ningún secreto y que tenemos que, como decimos por ahí, sacar el Londres a que todo el mundo pueda ver nuestros trapos sucios, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico. Y esa no es la definición de autenticidad. Tu autenticidad se basa en 3 cosas muy independientes, no muy únicas de ti y de cada ser humano. Y esas 3 cosas son tu crianza, tus creencias y las experiencias que tú vives. La crianza se trata de, pues, cómo te criaron, ¿no? De qué manera
te educaron mientras estabas creciendo, mientras estabas en esos años formativos, qué cosas te permitieron, qué cosas te inhibieron, qué cosas te expusieron y a qué cosas no, qué tipo de manera de ser padres tuvieron tus padres, ¿no? Sabemos que hay muchos diferentes tipos de crianza, ¿cuál adoptaron tus padres? Y todas esas cosas van moldeando y van creando en ti lo que es el fundamento, ¿no? La base de quien tú eres, your core, ¿verdad? Esa esencia de quien tú eres y de qué es lo que hay dentro de ti. A eso se le añaden las creencias que tú vas adoptando. Y cuando yo hablo de creencias, no estoy hablando solamente de religión, aunque eso es sumamente importante, o de política, aunque eso es valioso. Estoy hablando de todas esas cosas que consciente o inconscientemente tú consideras ciertas. Tú consideras que son la manera en la que el mundo opera y la manera en que los seres humanos debemos operar dentro de ella. Cuando hablamos de creencias, estamos hablando también de tus valores intrínsecos, ¿no? De esas cosas que tú utilizas como barómetro cuando vas a tomar decisiones. Y a todo eso se le añaden las experiencias que has vivido que de una forma u otra validan o modifican tus creencias y validan o modifican la manera en que has sido criada. Por eso es que podemos tener, por ejemplo, en mi caso, yo soy la tercera de 5 hijos, pero si tú nos miras a los cinco somos completamente distintos en nuestra autenticidad, en nuestra manera de operar, nuestra manera de tomar decisiones y la manera en que definimos el mundo a nuestro alrededor. Y aunque nuestra crianza fue bastante similar, bastante, porque hubo pues obviamente diferencias, pero misma mamá, mismo papá, básicamente el mismo tipo de hogar, ¿no? Pero a pesar de que nuestra crianza fue básicamente bien similar, las creencias que hemos adoptado y las experiencias que hemos vivido nos han cambiado. Por lo tanto, cuando estamos hablando de autenticidad, lo que estamos hablando es de la combinación de esas cosas, ¿no? De tu crianza, tus creencias y tus experiencias, que te llevan a tener una perspectiva única de cómo opera el mundo, de cómo operan las personas, de qué debe ser y qué no debe ser, de lo que es correcto o incorrecto, de tu moralidad y de tu ética. ¿Ves? Y no importa de qué estemos hablando en términos de la crianza como tal. Cuando tú estás mirando, vuelvo y te digo, hermanos, inclusive hermanos gemelos, tú puedes darte cuenta que a pesar de tener una crianza bien similar y quizás hasta idéntica, cuando se combinan con las creencias y con las experiencias, la perspectiva es diferente. O sea que no hay dos personas en el planeta que tengan exactamente la misma perspectiva en cuanto a cómo opera el mundo, cómo operan las personas, qué es lo correcto, qué es lo que debe ser y qué es lo que no debe ser. Así que tu autenticidad es la combinación de esas cosas que te dan una perspectiva única y te hacen diferente al resto de las personas que viven, que han vivido o que vivirán. Es lo que te hace a ti distintiva de las demás personas. Yo te digo la oportunidad como maestra de enseñar pares de gemelos y de primera intención físicamente, algunos de ellos eran idénticos, bien difíciles de identificar, pero mientras más yo los conocí, mientras más me expuse a su manera de ver el mundo, a su perspectiva, a eso genuino que hay dentro de ellos, más fácil se me hacía distinguirlos. Y entonces es algo que se crea y se desarrolla a partir de todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos. Quién tú eres, tu autenticidad, tampoco es pensar como a veces pensamos en la personalidad, ¿no? Y pensamos que si tenemos un tipo de personalidad, estamos marcados por esa personalidad para siempre. Pero inclusive esos elementos de autenticidad y de personalidad pueden ser modificados porque las experiencias que vivimos a veces nos cambian y yo estoy segura que tú has tenido momentos donde experiencias claves en tu vida, situaciones que has pasado, cosas que has sobrevivido, te han llevado a ver el mundo de una manera distinta. Así que autenticidad no quiere decir que nunca vas a cambiar. Autenticidad no quiere decir que no hay espacio para que tú identifiques que en ciertas situaciones tú vas a actuar de una manera un poco distinta para poder permanecer en esa situación sin sentirte que estás forzando algo o sin sentirte que estás siendo no considerada, ¿no? Que estás siendo ruda o que no estás tomando en cuenta a las personas que están en ese espacio. Y autenticidad no quiere decir tampoco que eres
eh, terca o obstinada y que no estás abierta a entender ciertas cosas y a cambiar ciertas cosas. Lo que sí quiere decir es que en cualquier momento dado, tú estás actuando en base a tus perspectivas de ese momento y en base a lo que es natural y genuino para ti. ¿Sí? Ahora, hay cosas en nuestra autenticidad que no son las mejores. Hay cosas en nuestra autenticidad que a veces nos llevan a chocar con ciertas personas y hay cosas en nuestra autenticidad que a veces quisiéramos cambiar y eso no tiene nada de malo. Ahora, cuando estamos fingiendo, cuando estamos tratando de ser personas que no somos, cuando estamos tratando de expresarnos, de verbalizar o de actuar conforme a lo que otros esperan o anticipan, que no necesariamente va de acuerdo con lo que nosotras hemos llegado a creer y hemos llegado a valorar, ahí es entonces donde hay esta desconexión. Y si hay ese tipo de desconexión, tanto tú como las personas que están interactuando contigo van a sentir esa incomodidad de que no, espérate, esto no encaja. Estoy segura que has tenido la experiencia de conversar con alguien o estar en un espacio en el que tú sientas como que aquí algo no cae, aquí algo no encaja, hay algo aquí que no anda bien. En esos espacios hay una falta de autenticidad. Espero que me estés siguiendo, ¿verdad? Entonces, dentro de estos espacios de asertividad, de autenticidad, me adelanté, hay unos elementos que hay que poner en lugar, ¿no? Y que son parte del poder actuar con autenticidad que nos van a ayudar a crear espacios donde todas las personas envueltas tienen el permiso, se sienten cómodas como para ser auténticas, pero que a la misma vez nos lleva a unos entendimientos donde ese elemento de confianza se puede crear. Y esas cosas que hay que tener en cuenta son la asertividad, el poder escuchar con abiertamente, ¿no? La escucha abierta, la escucha efectiva y la convicción y la valentía. Y te voy a explicar por qué te digo esas cosas. La asertividad es nuestra habilidad de expresarnos desde la autenticidad. Es nuestra habilidad de decir lo que pensamos y creemos sin sentir la necesidad de suavizarlo, de aguarlo o de disculparnos por lo que sentimos o entendemos, por lo que pensamos, por nuestra opinión. Es en nosotras poder llegar a ese espacio en el que compartimos lo que creemos, lo que sentimos, lo que percibimos, sin sentir que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con nosotras, pero también sin sentir que necesariamente tenemos que pedir perdón por pensar distinto a los demás. Y no siempre en la asertividad vamos a estar en desacuerdo. Gracias a Dios hay momentos en los que nuestra asertividad nos lleva a entender que hay personas a nuestro alrededor que creen lo mismo que nosotras. Pero en esos momentos en los que es lo contrario, el tú poder expresar lo que verdaderamente sientes y piensas, sin sentir que tienes que apaciguarlo, minimizarlo o disculparte por lo que sientas, es parte de lo que te va a ayudar a encontrar tu voz auténtica. Porque cuando sientes que puedes expresar lo que verdaderamente sientes, entonces puedes dejar salir lo que hay dentro de ti. Ahora quiero explicar bien rapidito que la asertividad opera en un continuo, donde en un extremo está la pasividad y en el otro extremo está la agresividad. Y la asertividad opera en el medio de esas dos cosas. Hay momentos en nuestra vida en los que nuestra autenticidad nos lleva a pasividad y es lo que necesitamos hacer en el momento, ¿ves? Por ejemplo, a mí se me educó y yo creo fielmente que las personas mayores se respetan. Pues entonces, dentro de mi espacio de asertividad, si yo estoy comunicándome con una persona mayor que yo, a la que yo respeto por su edad, por su experiencia, por su sabiduría, me voy a inclinar un poquito más a la pasividad porque no voy a atacar directamente lo que ellos están pensando. Eso no quiere decir que yo voy a aceptar todo lo que ellos me están diciendo, pero tampoco voy a llevar a una discusión, a un dime y direte o a un tú dices yo digo. Voy a entender que van a haber momentos en los que voy a estar en desacuerdo, pero no necesariamente tengo que defenderme o que atacar lo que ellos piensan, ¿ves? Pero en el otro lado está la agresividad y no es que ser violento.
es en ningún momento lo adecuado. Pero en agresividad me refiero a pararte más firme, a tú no ceder, a tú decir, no, esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo creo y lo voy a defender aunque tú nunca estés de acuerdo conmigo. Y en ese espacio puedo equipararlo, por ejemplo, a cuando yo tengo que disciplinar un salón de clases. Ahí tengo que irme más a la agresividad porque ahí no hay negociación. Hay unas cosas que están en su lugar porque tienen que estarlo y tú vas a acatar, acatarte a lo que yo te estoy diciendo porque es lo necesario en este momento. Y yo soy de las que pienso que si yo no te lo puedo justificar, si no te lo puedo explicar, decirte por qué yo lo digo no es válido. Pero me acerco más a ese lado de la agresividad y espero que lo entiendas. Entonces, en asertividad es en qué nivel de ese continuo entre pasividad y agresividad debes estar para mantener tus valores, para operar dentro de tus creencias, pero a la misma vez expresar lo que verdaderamente tú estás sintiendo, lo que es tu opinión, lo que es tu creencia. Escuchar abiertamente entonces le da la oportunidad a los que están a tu entorno de expresarse con asertividad también. Es entender que un derecho va y viene, ¿no? Si yo tengo el derecho de expresar lo que yo siento y lo que yo entiendo con asertividad, entonces todos los que están a mi alrededor tienen ese mismo derecho. Pues si yo puedo escuchar abiertamente, si yo puedo escuchar sin trancarme y sin anclarme en que lo que yo digo tiene que ser cierto, y simplemente darle la oportunidad a las otras personas de explicarse, de decirme desde dónde ellos están partiendo, cómo llegaron a sus conclusiones, qué es verdaderamente lo que están sintiendo. Lo primero es que muchas veces yo he encontrado que cuando logro hacer eso, es más lo que encontramos en común que lo que nos separa, ¿verdad? Y lo segundo es que hacemos entonces un espacio en que todo el mundo se siente cómodo de ser auténtico, de ser ellos mismos. Pues esa escucha abierta, ese espacio de tu saber cómo cerrar la boca, detener tu cerebro, de tratar de procesar respuestas o contestaciones a lo que la persona está diciendo y de abrirte a la posibilidad de que quizás tú no tienes todas las respuestas, va a ser sumamente importante para crear espacios donde la autenticidad reina y donde tú te sientes cómoda para ser auténtica. Y finalmente la convicción y la valentía van de mano a mano. ¿Por qué? Si no tienes la valentía, muchas veces pensamos que lo que necesitamos es tener confianza en nosotras mismas para decir las cosas o para actuar. Lo que necesitas es la valentía de abrir la boca y decirlo, ¿verdad? Ese primer paso, ese salir de si estás sintiendo el nervio o el susto o lo que sea que estás sintiendo que normalmente te detendría, pero el tú encontrar dentro de ti la fuerza que te ayuda a romper con eso y decir lo que tienes que decir, abrir la boca, hacer el primer paso, hacer la primera acción. Y esa valentía que tú necesitas generalmente está alimentada por tu convicción. Si tú estás operando desde tus convicciones, desde lo que tú verdaderamente entiendes que es cierto, valioso, importante, desde lo que tú verdaderamente crees que vale la pena, entonces esa convicción va a alimentar tu valentía de actuar, ¿verdad? Así que encontrar tu voz auténtica va a ser más fácil y va a progresar más rápidamente en la medida en que tú puedas actuar con asertividad, escuchar abiertamente y operar desde convicción y valentía. Ahora te dije que te iba a dar cosas accionables, cosas que podías comenzar a hacer, que te van a ayudar a actuar de tal manera que tú vayas liberando esa voz auténtica y puedas identificarla con más facilidad. Y te voy a dar tres cositas. La primera es modelar versus imitar. Modelar versus imitar. En este mundo en el que vivimos, somos muy tentadas a querer imitar lo que otros están haciendo, sobre todo aquellos que ya están en una posición a la que nosotros queremos llegar o que ya están haciendo lo que nosotras queremos hacer. Pero hay una diferencia entre imitar y modelar. Cuando tú imitas, tú estás tratando de ser igual que esa otra persona y ahí entonces estás restándole a tu autenticidad, porque en la medida en que tú tratas de ser como los otros, no puedes ser tú misma. Así que la clave aquí es modelar. Y modelar significa que yo voy a observar y voy a desmenuzar, a examinar cuidadosamente qué es lo que esa otra persona está haciendo que a mí me llama la atención y me hace pensar que es digno de imitar.
Cuando yo lo desmenuzo, entonces tomo las partes que funcionan de acuerdo con lo que yo quiero hacer, pero también de acuerdo con quien yo soy, y las voy practicando y las voy añadiendo a lo que ya yo hago, que se siente genuino, que se siente como algo que sí es quien yo soy. ¿Ves? Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo comencé en todo este proceso de hablar en público, yo me uní a un grupo que se llama Toastmasters International. Muy bueno, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, como todo. Pero parte de lo que se fomenta en Toastmasters International es imitar. Cuando tú terminas el primer curso entre Toastmasters International, todo el mundo suena casi igual. Y yo en ese inicio estuve en ese proceso de imitar a los demás. Pero ¿qué sucede? Parte de lo que significaba imitar a los demás era ser graciosa y yo no soy innatamente graciosa. Yo sí tengo mis momentos de jocosidad y me encanta reírme y a veces digo cosas curiosas, pero yo no me considero una persona graciosa, pero yo sentía que tenía que, de alguna manera, ser graciosa. Pues yo estaba haciendo investigaciones, buscando en el internet, comprando libros de cómo ser graciosa. Nunca se sentía genuino porque no era quien yo soy. Ahora, cuando me di cuenta que lo que yo debía modelar, que me hacía pensar que yo debía ser graciosa, es que yo quiero conectar con las personas. Entonces encontré otras maneras de conectar que son más genuinas para mí. Modelé algunas de las cosas que había visto, ¿no? Las hice mías, pero no las hice de la misma manera que las hacían las otras personas. Así que lo primero que te voy a invitar es a, en el ámbito en el que tú estás, que sientes que necesitas elevar tu autenticidad, sí revisa. ¿Quiénes son tus modelos? ¿No? ¿Quiénes son estas personas que tú dices, ay, si yo pudiera ser más como ellos en esto o aquello o lo otro? Pero entonces tómate el tiempo de desmenuzar y de desglosar qué exactamente es lo que estas personas están haciendo que te llama la atención, que te inspira a tu querer ser más como ellos. Y cuando identifiques específicamente de qué es lo que estás hablando, entonces piensa, ¿cómo puedo yo dentro de mi personalidad, dentro de quien yo soy, dentro de lo que se siente genuino, aplicar e incorporar algunos de estos elementos poco a poco? Escoge un elemento y entonces incorpóralo con lo que te voy a dar próximo para que lo puedas hacer tuyo. Pero lo primero es identificar un elemento que puedes modelar de lo que estás viendo en las otras personas, ¿verdad? Lo segundo es date permiso de ser imperfecta. Cuando nosotros estamos tratando de ser auténticos o cuando estamos tratando de elevar nuestra conexión con otras personas desde un espacio de ser genuinas, a veces es difícil nosotras incorporar quiénes queremos ser, a dónde sabemos que vamos, a dónde estamos en este momento. Y todo lo que uno hace de primera intención, uno lo va a hacer fallido, lo va a hacer mal, lo va a hacer que no suena bien, lo va a hacer con errores. Así que date permiso de que no quede bien. Date permiso de ser imperfecta, date permiso de que las cosas no salgan exactamente como tú quieres, de fallar y titubear, de dar tropiezos, hasta que poco a poco vayas encontrando dónde está tu espacio. Hay un cartoon, un muñequito que se llama The Emperor's New Groove. Y me encanta porque es esa idea, ¿no? De que tú tienes tu propio groove, tú tienes tu propio swing, tu propia manera de moverte. Y cuando tú estás comenzando a tratar de moverte dentro de ese espacio que es genuinamente tuyo, van a haber muchos tropiezos y muchos pasos en falso. Pero eso es parte del proceso. Así que darte permiso de dar esos primeros pasos de manera imperfecta y dando tropiezos. Y lo último es practica, practica y practica. ¿Sí? Moverte, tomar acción es lo que lleva a la claridad. No el pensamiento, no el análisis, es el tomar acción. Así que si quieres llegar a ese espacio donde estás clara en cuál es tu ser auténtico y cómo proyectarte con esa autenticidad, cómo entrar a cualquier espacio y no sentir que tienes que cambiar quién tú eres. Sí hay cosas que a veces uno modifica dependiendo del espacio, todo eso, pero sigues siendo tú.
¿verdad? Y tú llegar a ese espacio requiere que practiques, 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 entendiendo que al principio se va a sentir extraño, que al principio vas a dudar de si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien, de si las personas te están percibiendo como tú quieres, de si estás logrando las metas que tienes delante tuyo, pero mientras más hagas, mientras más practiques, mientras más te des la oportunidad de presentarte de esta nueva manera, que no es nueva, es simplemente dejar salir lo que ya estaba ahí, más te vas a acercar a ese ser auténtico que tú eres, más vas a encontrar cómo tu voz va cayendo en los espacios en los que tú dices, sí, esa suena como yo. Sí, esa soy yo. Y más te vas a dar cuenta de que eso es lo que los demás quieren. Estén de acuerdo contigo o no, les guste o no, les moleste o no, es lo que ellos prefieren, es tu ser auténtico. Y hablando de esto, no le va a sacar bien a todo el mundo. Mi mamá siempre dice que no somos un billete de 20 para que todo el mundo nos quiera. Y es cierto. De hecho, parte de la belleza, de la autenticidad, es tu poder eliminar o filtrar quiénes están alrededor tuyo que verdaderamente deben estarlo y quiénes es momento de con mucho amor, con mucho cariño, decirles hasta luego. Busca otro espacio porque este no es. Y de entender que si vamos a vivir una vida plena, si vamos a vivir una vida en la que podamos llevar lo mejor de nosotras a otros, entonces van a haber personas que hay que decirles hasta luego, que hay que decirles bye bye y dejarlos ir. Y parte de la autenticidad es en la práctica entender que hay personas que no les va a gustar, que hay personas que se van a ir, que hay personas que no te van a entender. Y eso es fabuloso porque entonces están liberando espacio para las que sí tienen que estar ahí, que puedan llegar. Bueno, espero que esto te haya sido de bendición. Si lo ha sido, compártelo con otra persona en tu vida que le pueda también ser de bendición. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Hasta la próxima. Esta ha sido tu mentora Marta Edith. Nos vemos pronto. Chao.